Muy bien, sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas al seminario Nexos Íntimos Explorando la Sexualidad y el Trauma. Como ADIPA nos complace poder generar estas instancias de aprendizaje. El docente que tenemos para la sesión de hoy es Rodrigo Jarpa. Él es doctor en sexualidad humana, magíster en psicología clínica, miembro de la World Association for Sexual Health, fundador y docente de la Academia de Psicología y Bienestar. Dentro de sus libros publicados, el año 2009 lanza su primer libro llamado Habla de Sexo, de Editorial Planeta. Me aburrí del sexo, por Ediciones El Mercurio, el 2018, y Soluciones que sí solucionan la eyaculación precoz, Cómo educar a niños y niñas sexualmente inteligentes, el año 2022, y el último este año, 2024, titulado El juego del sexo. Así que tremendo docente para la sesión de hoy. Le doy el pase, ¿verdad?, para que pueda iniciar con su presentación. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todas las personas presentes. Voy a comenzar por compartir la pantalla. No sé cómo cerrar esto. Ya aquí. Esto lo subimos. Les quiero pedir, por favor, que en la medida de lo posible prendan sus cámaras. Se los agradecería eternamente, porque estar hablándole a una pantalla es una situación traumática. Es muy inhóspito, es muy triste. Ustedes no saben lo que se siente a este lado de la pantalla, esa soledad. Así se hace mucho más ameno, también puedo mirarlas, mirarlos, eh, ver las caras de interés, ver si se están quedando dormidas, si se ríen con mis chistes, ¿ya? Así que se los agradezco muchísimo a las personas que han prendido sus camaritas, las personas que no puedan, se entiende. Y esto también es por ustedes, porque se ha visto que en este tipo de instancias, cuando uno tiene la cámara prendida, eh, puede aprovechar más el contenido, el material y ahí queda más registrado. Entonces, así le pueden sacar un poquito más de provecho a esto también. ¿Ya? Les agradezco nuevamente. Muchas gracias a ADIPA. Me encanta trabajar con ADIPA. Me gusta mucho lo que han estado haciendo, todo lo que han logrado y que se generen este tipo de instancias. Así que agradecido y comenzamos. Y para partir, ya que vamos a estar hablando de traumas y sexualidad, me gustaría partir por una definición. Trauma eh, viene de la palabra griega herida, y psique es la palabra latina que significa alma o mente. Porque nosotros acá vamos a estar hablando de traumas psicológicos, no de cualquier trauma. Entonces es importante tener eso presente. Y de la mezcla de este concepto de herida y de psique, alma o mente, obtenemos entonces el término clínico de trauma psicológico como un término más poético, que es el de herida del alma. Y este concepto, este término de herida del alma, parece transmitir mucho mejor la profunda angustia y el sufrimiento que tan comúnmente implica el trauma. El dolor de esas heridas puede afectar a todos los ámbitos de la persona, y dentro de esos ámbitos la sexualidad, entendiendo que la sexualidad es una dimensión inherente a todas las personas, y que el trauma puede afectar a la sexualidad no solamente en términos
de la función sexual, o pensándolo, y que después eso ya lo vamos a ver con un poquito más de detalle, lo que se relaciona con las disfunciones sexuales, sino que con la sexualidad en distintos niveles. Porque la sexualidad, como les decía, como esta cualidad inherente a todas las personas, es parte integral de quienes somos. Por lo tanto, es imposible poder separar una cosa de la otra. Y si el trauma nos afecta tan profundamente, nos va a afectar en nuestra dimensión sexual. En general, es importante, tanto cuando trabajamos en la sexualidad, y hay distintos niveles en que se puede trabajar la sexualidad, pero si es que tomamos en concreto el trabajo en la terapia sexual, que se enfoca específicamente en el abordaje de las disfunciones sexuales. Si trabajamos entonces en ese ámbito, así como si trabajamos en relación a los traumas, a los distintos traumas y los efectos y consecuencias que puedan tener, es importante entonces esta aproximación integral donde abordemos las cogniciones, las emociones, los recuerdos, las sensaciones, impulsos, las respuestas o reacciones fisiológicas, el cuerpo físico en su totalidad también. Eso es algo que tiene común, que tiene en común el trabajo con traumas y también con la sexualidad. Siguiendo con algunos conceptos, lo que se puede entender como un evento traumático involucra un grado importante, un grado significativo de daño físico o psicológico, ya sea a uno mismo o a otros. Porque también un evento traumático puede ser el exponernos al daño hacia terceras personas, no solamente el daño que podemos recibir nosotros. Y esto puede incluir desde un aborto espontáneo, un asesinato, un divorcio, eh, la muerte de alguien cercano, desastres naturales, violencia, abuso sexual, tortura, accidentes, lesiones, enfermedades, algunos de los tratamientos para tratar esas enfermedades. Incluso eso puede llegar a considerarse un evento traumático. Y también puede incluir incidentes en los que las personas instigan, perpetran o no logran prevenir algo y que son testigos de algo que puede violar o ir en contra de sus valores o de su código moral, que puede ser realizado por la persona o la persona siendo testigo de ese hecho. Perdón. Un trastorno relacionado con el trauma, por lo general, implica experiencia directa o indirecta con eventos traumáticos, y acá es súper importante tener presente la subjetividad, en el sentido de que no podemos hablar de eventos traumáticos de forma objetiva, porque lo que puede ser un evento traumático para una persona puede no serlo para otra. Entonces, eso es siempre importante tenerlo en consideración. El trastorno relacionado con el trauma también implica reacciones emocionales, cognitivas y fisiológicas angustiantes, que generan un malestar importante, que limitan la vida de la persona frente a esa experiencia, y la incapacidad de hacer frente de manera efectiva a las propias reacciones angustiantes. No poder hacer frente a la respuesta frente a las reacciones que ocurren como producto de haber sido expuesto a ese evento traumático. Y dentro de los problemas resultantes del trauma se incluye el trastorno por estrés postraumático, adicciones, problemas relacionales, depresión, trastornos de ansiedad, trastornos del sueño, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos del dolor, trastorno de dolor crónico, autolesiones, suicidio, trastornos de apego,
impulsividad, disfunciones sexuales y más. Después nosotros vamos a poner un poquito de lupa, de foco específicamente en las disfunciones sexuales y entender qué es esto de disfunciones sexuales y cuál puede ser su relación con el trauma también. Muchos de estos problemas que nosotros vemos acá enmascaran la historia del trauma que lo sustenta. Y aunque hablamos de, hay distintas clasificaciones, pero ahora se habla mucho del trauma simple, que lo podríamos definir en simple como una reacción a un evento traumático importante, más bien específico, o trauma complejo, relacionado con muchos eventos traumáticos durante un largo periodo, que muchas veces esto puede comenzar en la infancia. Hay muchos matices entre estos extremos y hay muchos matices también en los problemas resultantes del trauma. Pero independiente de esto, independiente de si estamos hablando de un trauma simple o complejo, siempre involucra tres corrientes de síntomas que están entremezcladas entre sí. ¿Cuáles son estas? La reexperimentación de eventos traumáticos, incluyendo pesadillas, flashbacks, rumiación, cogniciones y emociones intrusivas. ¿Saben lo que es la rumiación, o no? ¿Sí? Por otro lado, extremos entre la hiperactivación y la hipoactivación. La hiperactivación, una forma más simple de entenderla, este concepto, esta palabra tan larga, y también cuando trabajamos con los pacientes, sería un poco complejo hablarles de hiperactivación o hipoactivación, es mejor hablar de el modo de lucha o huida, que generalmente está asociado a ira, rabia intensa, irritabilidad, miedo, ansiedad, hipervigilancia. Y en el lado de la hipoactivación, que se caracteriza por la inmovilización y el apagado del cuerpo, ¿ya? No sé si han escuchado esto de que frente a una experiencia de amenaza importante, las respuestas más subcorticales, más de, de la, del sistema límbico o el cerebro más reptiliano, son atacar, escapar o hacerse el muertito, ¿ya? Entonces la hipoactivación tendría que ver con el hacerse el muertito, ¿ya? Los gringos hablan de freeze, como de congelarse, ¿ya? Y que tiene que ver con esa inmovilización, apagado el cuerpo, lo que fomenta la apatía, la letargia, el desenganche, y con el desenganche me refiero a la falta de compenetración con la vida, con la experiencia, con el cuerpo, con las sensaciones, con las relaciones con un otro, es estar como un poquito fuera de la experiencia, el entumecimiento emocional y los estados disociativos. Y en tercer lugar, la inflexibilidad psicológica. ¿Qué se puede entender por inflexibilidad psicológica? La incapacidad de estar presentes, enfocados y comprometidos en lo que estamos haciendo, de abrirnos completamente a nuestra experiencia y actuar de manera efectiva guiados por nuestros valores. Los valores en este contexto no tienen que ver con algo eh, necesariamente con algo ético-moral, sino que tienen que ver con nuestro propósito, con lo que nosotros más valoramos en la vida, con nuestro sentido, con el tipo de vida que queremos vivir, con el tipo de personas que queremos ser, con lo que nos gustaría que recordaran cuando ya no estemos acá. Esa es una forma
creo que bien ilustrativa de poder pensar en los valores. Y si lo llevamos a algo simple, ¿cómo podemos entender entonces esta inflexibilidad psicológica? Como la incapacidad de estar presentes, abrirse. Abrirse es abrirse a la experiencia, ¿ya? Y aceptar lo que pueda estar ocurriendo y hacer lo que importa. Hacer lo que importa es actuar en compromiso, en consistencia con nuestros valores. El abrirse está muy relacionado también con el concepto de aceptación, que aceptación, hay veces que puede ser un concepto polémico, pero creo que es polémico porque puede generar malos entendidos más que nada, porque hay veces que se piensa que la aceptación es tolerar o es soportar o es resignarse, pero la aceptación es una actitud de apertura, de abrir espacio a la experiencia sin intentar controlar, sin intentar modificar, cambiar y sin intentar evitar. Y que puede ser bastante desafiante y que puede ser bastante contraintuitiva, porque muchas veces cuando nosotros experimentamos dolor, sufrimiento o algo que nos resulta aversivo, lo más natural y lógico sería evitarlo. Si no quiero algo, entonces me alejo, lo evito. Pero la trampa es que esa es una estrategia que funciona muy bien en el mundo físico. En el mundo físico, si yo me hubiese sentado en esta silla y me hubiese clavado un clavo en los glúteos, para decirlo de una forma muy elegante, me podría haber alejado del clavo. O si hubiera sido una espina, me podría haber sacado la espina. Cuando yo al menos cuando me clavo una espina, me la saco. Pero la mente y el mundo interno funciona con otras leyes que no son bajo esa lógica. Y quizás ustedes puedan reconocer cómo cuando se han clavado un clavo o una espina dolorosa, emocional, mientras más tratan de sacarla es como que se clavara más y doliera más y agarrara más fuerza. Entonces la aceptación nos abre también la posibilidad de cambio, porque muchas veces la evitación nos genera un desgaste, porque no logramos evitar y nos quedamos intentando, intentando, y eso nos termina consumiendo muchos recursos, mucha energía, mucha vitalidad también. Quiero solamente profundizar un poquito más en el concepto de inflexibilidad psicológica y su contraparte, la flexibilidad psicológica, porque si nosotros pensamos la inflexibilidad psicológica, la rigidez, es una característica transdiagnóstica. Está presente, podemos pescar el DSM-5 y nos vamos a dar cuenta que la inflexibilidad, y muchas veces la inflexibilidad acompañada de la evitación, está presente. Entonces, poder acompañar a las personas en un proceso de ir obteniendo esa mayor flexibilidad es un tremendo regalo, creo que es un tremendo regalo para nosotros poder tener esa oportunidad y poder ser testigos de eso. Y también es una manera muy efectiva de poder lidiar de mejor manera con el sufrimiento. No de evitar el sufrimiento, no de hacerlo desaparecer, pero sí poder lidiar de una mejor manera con él. Ahora, en relación a la sexualidad, partiendo por una definición de la sexualidad que se entiende como una construcción personal que incluye comportamientos, cogniciones y emociones resultantes de la interacción biológica y sociocultural en la cual se desarrolla la persona y que se connota como de carácter sexual. Como yo les decía al principio,
la sexualidad es una dimensión más de lo que implica la experiencia humana. Es una cualidad inherente a todas las personas. La sexualidad siempre está presente. Estamos viviendo nuestra sexualidad ahora. Y yo no sé qué están haciendo las personas que tienen sus cámaras apagadas, pero cuando yo les digo que estamos viviendo la sexualidad ahora, me refiero a que la sexualidad es mucho más que las prácticas sexuales, porque hay veces que se tiende a pensar como si fueran sinónimos, como sexualidad es igual a algo que hago con los genitales, pero la sexualidad es mucho más que eso, ¿ya? Sí, eso puede ser parte de la sexualidad, ¿ya? Puede ser una forma de vivir, de expresar la sexualidad, pero la sexualidad es mucho más que eso, ¿ya? La sexualidad es algo que somos, por eso refuerzo esta idea de que está siempre presente y que siempre la estamos viviendo también. Ahora, no lo incluí en la presentación, pero creo que quizás sería interesante también hacer la aclaración, la diferencia, porque así como hay veces que asociamos la sexualidad a las prácticas sexuales, muchas veces también asociamos el sexo, el concepto de sexo, a prácticas sexuales. Y bueno, el sexo es un concepto complejo en el sentido de que es polisémico, tiene distintos significados. Y hay veces que se usa para referirnos a algo que hacemos, ¿ya? Por ejemplo, cuando alguien dice tuve sexo o voy a tener sexo, tiene que ver con algo que se hace, ¿no es cierto? Hay veces que también se usa para referirse específicamente a los genitales, que eso en general a mí me ha tocado más encontrarlo en contextos de literatura erótica, por ejemplo, ¿ya? Eh, Él tocó su sexo mientras se miraban, por ejemplo. Eh, pero si nosotros nos vamos a la etimología de la palabra, sexo viene de sectum, de secare, que es un corte, una división entre macho y hembra, que los seres humanos sabemos que no solo se quedan macho y hembra, sino que hay otras capas que se pueden ir integrando también, ¿ya? Eh, que van más allá de lo netamente anatómico. Entonces, el sexo en esa línea se puede entender como las particularidades anatómico-fisiológicas que diferencian al macho de la hembra. Y para complicarnos un poquito más las cosas, pero yo creo que para hacerlas más interesantes al mismo tiempo, no solo existen machos y hembras en los seres humanos, y esas particularidades anatómico-fisiológicas que diferencian al macho de la hembra no son blanco-negro, no es uno u otro, sino que hay una mezcla de cosas, están en un continuo. No es solo, ¿no se acuerdan en el colegio XX, XY? Hay mucho más que XX y XY. Hay mucho más que eh, una concordancia entre XX con determinados genitales, XY con otros genitales. Entonces, a lo que voy con esto es que en el sexo, como eso que somos, ya está presente y es parte inherente la diversidad. Y eso es algo súper, súper importante de tener presente, creo que para la vida, pero sobre todo tenerlo muy presente también cuando trabajamos en sexualidad. Porque la falta de esa integración de la diversidad en el más amplio sentido, no solamente me refiero a las diversidades sexuales, LGTBQ más, eh, esa falta de diversidad finalmente es lo que nos crea muchos de los problemas,
porque la falta de diversidad va muy de lado con la rigidez, con la inflexibilidad. Y lo relaciono entonces con el concepto de la flexibilidad psicológica. La flexibilidad psicológica es fundamental para poder tener un bienestar mental en general, pero para poder disfrutar de una vida sexual es básico. Entonces, internalizar esa diversidad también nos abre muchas más posibilidades. Ahora, desde la sexología, y quiero hacer una pequeña introducción al concepto para después ir comentando un poquito más sobre las disfunciones sexuales. Se entiende sexología como el estudio científico del hecho de los sexos y sus consecuencias. Sus líneas de intervención son la educación sexual, el asesoramiento sexual y la terapia sexual. Es la ciencia que estudia todos los fenómenos relacionados con el sexo o la sexualidad desde el punto de vista anatómico, fisiológico, psicológico, patológico y sociológico y ojalá antropológico y filosófico. ¿Ya? Mientras mayor integración de distintas disciplinas que estudien el hecho de los sexos, más rica se hace la mirada. ¿Ya? Ahora, en relación a las líneas de intervención, está la educación sexual, el asesoramiento sexual y la terapia sexual. La terapia sexual se enfoca en el abordaje, diagnóstico, evaluación y tratamiento de las disfunciones sexuales. Ahora, ¿qué son las disfunciones sexuales? Para eso tenemos que partir por conocer la respuesta sexual humana, ¿ya? Porque las disfunciones sexuales son alteraciones, dificultades, problemas en una o más de las distintas fases o etapas de la respuesta sexual. ¿Estamos claros hasta ahí? Eso es como una cosa como que puede ser confusa, pero por la asociación. Pero terapia sexual, tratamiento de disfunciones sexuales. ¿Qué son las disfunciones sexuales? A grandes rasgos, alteraciones, trastornos, problemas en una o más fases de la respuesta sexual. ¿Sí? Háganme un dedito o... ¿Sí? Vamos bien. Ya, súper. ¿Cuál es entonces la respuesta sexual? ¿Ya? El primer modelo fue planteado por Masters y Johnson y ellos proponen un modelo bifásico de respuesta sexual. En la primera fase estaría la excitación y la meseta, y en la segunda fase estaría el orgasmo y la resolución. Vamos a ver acá unos gráficos muy perpetuadores de estereotipo, el hombre azulito, la mujer rosadita, eh, y en general eso es un poco el curso que sigue la respuesta sexual, ¿ya? Acá está el nivel de excitación, acá está el tiempo. Entonces, comienza por un aumento de la excitación, después se llega a una fase de meseta, que es una fase de excitación relativamente alta que se mantiene de manera constante, y después de eso puede venir la fase mioclónica de orgasmo. Y en el hombre, el orgasmo generalmente se da acompañado de la eyaculación, pero orgasmo y eyaculación son cosas distintas, ¿ya? La eyaculación corresponde a un proceso fisiológico y el orgasmo, si bien tiene concomitantes fisiológicos, lo principal es el aspecto subjetivo, ¿ya? Esta sensación de descarga de tensión, de descarga y que muchas veces está asociado a un placer intenso, ¿ya? Y después del orgasmo con eyaculación, el hombre entra bueno, llega la resolución, que es el retorno del organismo al estado basal o original, y después el hombre entra en un periodo refractario, que es el tiempo que tiene que transcurrir desde la eyaculación hasta que puede volver a tener una nueva erección. Aquí estoy hablando hombre y mujer en genérico.
¿ya? Pensando hombre y mujer cisgénero, para que se entienda. La excitación, esto sería súper largo verlo ahora con tanto detalle, pero a nivel muy, muy básico y simple, la excitación eh, a nivel de manifestación fisiológica está asociada a la erección del pene y a la lubricación de la vagina y, bueno, hay un engrosamiento de los labios, una serie también de otros cambios a nivel fisiológico, pero si lo queremos llevar a lo más, más simple, excitación, erección, lubricación, ¿ya? Esto desde lo que plantea Masters y Johnson. Ellos lo que hicieron fue estudiar eh, las manifestaciones o esta respuesta sexual enfocándose en los cambios y la respuesta a nivel fisiológico, ¿ya? Dejando de lado todo lo demás. Por ejemplo, dejando de lado lo que las personas sentían, pensaban, el contexto parecía tampoco importar mucho en los estudios de Masters y Johnson, ¿ya? Y que es algo muy, muy importante de considerar. De hecho, la, la excitación, no necesariamente la excitación fisiológica, física, no necesariamente se acompaña de una excitación subjetiva. Y en general se ha visto que esa discordancia, por decirlo, entre excitación fisiológica y excitación subjetiva o interna, la sensación de sentirse caliente, sentirse excitado, la discordancia es mayor en mujeres por distintos factores que pueden tener relación con desde aspectos anatómicos, pero también con variables socioculturales, mientras que los hombres tiende a haber una mayor concordancia cuando hay una erección, hay mayor probabilidad de que haya también una sensación subjetiva de excitación. Ya, eso como para plantearlo en simple, porque eh, yo tengo una mirada muy crítica del modelo de Masters y Johnson, no solo porque plantean, eh, a ver, no quiero tampoco ningunearlos, porque obviamente que fue un aporte y fue parte del proceso y del progreso científico, pero es una mirada muy reduccionista y eh, también los estudios que ellos hicieron tenían muchos sesgos. ¿Ya? De partida, las personas tenían que ser de determinado nivel sociocultural, tener determinado nivel de inteligencia, de CI, y antes de participar en estos estudios donde ellos observaban a personas y parejas teniendo prácticas sexuales, tenían que pasar por un entrenamiento previo. Y en ese entrenamiento previo, básicamente, se les decía qué es lo que estaban esperando observar. Por otro lado, las personas que, por ejemplo, no tenían eh, historial positivo de masturbación, es decir, que no se habían masturbado nunca, quedaban fuera del estudio. Las personas que no habían tenido orgasmo nunca, quedaban fuera del estudio. Y así con otras condiciones. Y a mí lo que me da un poquito de bronca es que todavía lo que se considera como disfunción sexual, y si uno va al DSM-5, en gran parte está basado en el modelo de respuesta sexual que plantearon Masters y Johnson. Y también me encabrona un poco porque eh, se plantea este como un modelo universal, donde el funcionamiento sexual óptimo tenía un camino que seguir y un fin que alcanzar, que era el orgasmo. Y todo lo demás se ha tendido a patologizar. Y por eso existen las disfunciones sexuales, ¿no? Luego viene Helen Singer Kaplan,
que ella plantea un modelo trifásico. Ella toma el modelo de Mr. C. Johnson y dice, falta algo acá, ¿ya? Entonces ella incluye la fase de deseo. Y su modelo trifásico, entonces, la primera fase es el deseo, después la excitación meseta y después orgasmo-resolución. Yo hoy día les estoy presentando solamente estos modelos porque, como les decía, es en base a estos modelos que se han definido las disfunciones sexuales. Actualmente hay otros modelos de respuesta sexual. Por ejemplo, el modelo de respuesta sexual circular de Rosemary Basson, que es uno de los más ampliamente citados en la literatura, y que es un modelo que escapa a esta secuencia lineal tan rígida, ¿ya? Y que incluye otros factores emocionales y contextuales, que hace que sea una aproximación mucho más rica, más integral. Si bien no se puede hablar de lo normal y anormal de una forma taxativa, sí se puede decir que existen algunos eventos esperables y no esperables desde nuestra psicobiología y particularmente desde nuestra respuesta sexual. Así, se espera que tanto hombres como mujeres tengan la facultad biológico-psicológica de sentir deseo sexual, excitación sexual y orgasmo. Es esperable que estén presentes todos estos estadios, pero no siempre es así y puede ser que más de alguna de estas etapas no esté presente en una práctica sexual considerada normal. ¿Ya? Ahora, esto suena súper bonito, creo, pero en la práctica no es lo que está más presente y si nosotros pensamos, todas las disfunciones sexuales tienen que ver con apegarnos a ciertos modelos de normalidad, apegarnos a lo que creemos que tenemos que hacer o debemos sentir, o una forma rígida o única de cómo debiésemos vivir nuestra sexualidad o nuestras prácticas sexuales. Y aquí en relación a una de las imágenes que mostré antes, que es esta de acá, el trauma puede afectar a distintos niveles, ¿ya? Y puede afectar en cualquiera de las fases de la respuesta sexual. Puede afectar a nivel de deseo, puede afectar a nivel de excitación, de orgasmo. También se ha visto que hay relación entre trauma y, y dispareunia, que son los trastornos sexuales asociados al dolor. Eh, Hay cierta asociación, aunque no es tan sólida o robusta como se pensó en algún principio, entre trauma y vaginismo, que el vaginismo es una disfunción sexual que se caracteriza por espasmos o contracciones involuntarias de la musculatura sobre todo del tercio externo y de la entrada de la vagina que dificultan o impiden la penetración. También puede haber relación con el trauma. Y en general, si nosotros tomamos estos conceptos de hiperactivación e hipoactivación para poder disfrutar de una práctica sexual, de un encuentro sexual, es súper importante que haya un equilibrio, porque si estamos demasiado hiperactivados o demasiado hipoactivados, o si estamos muy desde el sistema simpático o del parasimpático, necesitamos el equilibrio, ¿ya? Y sí necesitamos cierta activación simpática, y también necesitamos cierta activación parasimpática. El problema es cuando nos vamos a uno u otro polo, ¿ya? En la vida también necesitamos, ¿ya? Estar más bien en el equilibrio. Y dentro de las disfunciones sexuales, no quise incluirlas acá porque la verdad es que yo no soy muy amigo de esos conceptos y esa terminología DCM.
Pero bueno, dentro de las disfunciones sexuales principales está la disfunción eréctil, que es lo que antiguamente se conocía como impotencia, que es un concepto que ya no se usa. La disfunción eréctil tiene relación con eh, una dificultad persistente, recurrente, o una incapacidad para poder lograr o mantener una erección como para poder tener una práctica sexual satisfactoria. Eh, Están los trastornos orgásmicos, está la eyaculación precoz, están los trastornos del deseo, el trastorno del interés y excitación sexual femenino. Pero más allá de estos nombres y de las clasificaciones que no las pueden encontrar y se pueden regocijar en el DSM-5, algo que las atraviesa en la mayoría de las veces, sobre todo cuando descartamos algo, alguna causa orgánica o a nivel fisiológico, es la inflexibilidad psicológica, ¿ya? Y como vimos, la inflexibilidad psicológica muchas veces también está asociada o es parte de esas consecuencias de los trastornos relacionados con trauma. Entonces, dependiendo de cómo se aborde y del abordaje terapéutico específicamente, del trauma, pero también de las disfunciones sexuales, si nos pusiéramos a analizar con detalle, nos vamos a dar cuenta que la gran mayoría de las intervenciones tiene que ver con aumentar la flexibilidad psicológica. Se puede conceptualizar de distintas maneras, pero en el fondo todas las intervenciones van encaminadas hacia eso. Yo les leí la definición de inflexibilidad psicológica. Ahora, simplemente voy a hacer una diferencia de omitir algunas palabras, ¿ya? Después de lo que hemos visto, como para que ustedes vean si es que les hace sentido la importancia de la flexibilidad psicológica. Entonces, entender la flexibilidad psicológica como la capacidad de estar presentes, enfocados y comprometidos con lo que estamos haciendo, de abrirnos completamente a nuestra experiencia y actuar de manera efectiva, guiados por nuestros valores. Más simplemente, estar presentes, abrirse y hacer lo que importa. ¿Se imaginan un encuentro sexual satisfactorio sin estar presente? Es como imposible, ¿no? Un encuentro sexual satisfactorio sin estar enfocados, comprometidos. Comprometidos también tiene relación con encarnar la experiencia, ¿ya? Con ese... perdón la ciutiquería, que tengo el concepto como en inglés, como... Sí, pero es comprometido, ¿ya? Eh, de abrirnos completamente a nuestra experiencia. Acuérdense del concepto de aceptación, ¿ya? Y actuar de manera efectiva. Actuar de manera efectiva tiene que ver con hacernos responsables de la vida que queremos vivir, de la sexualidad que queremos vivir, de los vínculos que queremos construir. Finalmente, estar presente, abrirse y hacer lo que importa. Permiso, voy a hacer un salud por la flexibilidad psicológica. Ya, y como nos quedan 6 minutitos y me gustaría si que alcanzamos a tener un espacio para preguntas, quiero compartir con ustedes esta metáfora que creo que es una manera muy bonita y ilustrativa de tener más presente este concepto de flexibilidad.
Durante toda una tarde el viento soplaba fuerte. Tanto fue así que un roble y una espiga respondieron ante el mismo de forma diferente. Mientras el roble se hacía más rígido, la espiga aprovechaba la dirección del viento para adaptarse a las condiciones adversas de las inclemencias climáticas. Después de varios años soportando fuertes tormentas, el roble pasó de ser un árbol flexible a desarrollar una postura más rígida. Tantos años de condiciones climáticas adversas le habían convertido en un ser más duro, pero también en un ser arrogante. Por su parte, la espiga entendió que no podía controlar esa situación, y ahí aparece el concepto de aceptación, y optó por una postura flexible. Mientras que el roble renegaba del viento e iba en contra del mismo, se decía lo que sus padres le habían enseñado: tú eres roble y aristócrata. De ninguna manera vas a ceder. Jamás debes mostrarte débil ante el enemigo. No pienses en el miedo y no lo sentirás. El viento jamás debe percatarse de tus temores. Y me imagino que quizás también le dijeron: los hombres no lloran, o alguna frase parecida. Por su parte, la espiga adoptó una actitud más humilde. Sabía que el viento era poderoso y pedía consejo a otras espigas para obtener mayor conocimiento sobre cómo actuar ante esas situaciones. Además de observar al viento, no ocultaba sus temores, respiraba ante la adversidad. El roble, que no entendía a la espiga, la miraba con menosprecio mientras la espiga lo miraba con admiración. En una ocasión, la tormenta duró toda la noche y el viento sopló como nunca antes lo había hecho. Ambos actuaron como solían hacer, el roble con rigidez y la espiga con mayor flexibilidad, hasta poner al límite sus recursos. En un momento, las rachas de viento eran tan fuertes que el roble no pudo más y con un grito de dolor, el tronco se dobló y quedó partido en dos. La espiga, con su flexibilidad, se dio tanto que se quedó literalmente pegada al suelo. Cuando la luz del sol amaneció, espérame un segundito. Cuando la luz del sol amaneció, el roble fue testigo de cómo la espiga recuperaba su forma. Con el paso de los días, surgieron nuevos brotes en el suelo y solo el tiempo dirá si son robles o son espigas. Y otra cosa que me gusta de esto, pero que lo vi un poco en esta imagen, cuando uno está en un campo y ve un roble o estos árboles fuertes, hay veces que sí, que están con más árboles, pero pensando en esta imagen de ese roble y las espigas que están llenas de otras espigas, están acompañadas de otras espigas. Y eso es tan necesario, y hay veces que se nos ha olvidado tanto la necesidad de las otras personas, eh, los, lo sanador que son los vínculos, que es la conexión humana, y lo importante también que es entender las distintas problemáticas, ya sea que estemos hablando de traumas, de trastornos del ánimo, trastornos ansiosos, disfunciones sexuales, entenderlas también en ese contexto más grande en el que ocurren. Porque hay muchas variables que de repente no vemos y que están asociadas a esa misma desconexión y a esa individualidad, y a pensar que muchos de los problemas solamente tienen que ver con nosotros y que tienen quizás que ver con algo que está fallado en nuestros neurotransmisores, o que algo exógeno, o que no nos hemos esforzado lo suficiente, o que no hemos dado todo lo que podíamos dar. Pero hay muchas razones estructurales más grandes
que dejamos de ver y que es importante considerarlas como para poder avanzar más. Ya. Siendo las 8:59, me gustaría dejar el micrófono por si tienen alguna pregunta. Yo no he podido revisar el chat, no me da para hacer dos cosas al mismo tiempo. Voy a aprovechar de verlo ahora. Genial, profesor. Mientras nacen las preguntas, yo voy a dejar compartido aquí un Canva para que podamos ver y puedan ustedes ver mayor información acerca del primer Congreso en Psicología Clínica del Trauma Complejo. Tengo aquí la mano levantada de Javiera. Sí, Hola, Javiera. primero que todo, gracias por la instancia. Bueno, me presento. Soy trabajadora social. Me interesa mucho este tema y quería saber qué tanto está relacionado los eventos traumáticos o el trauma en sí con lo que es las desviaciones sexuales, ya que bastantes veces me ha pasado en casos que cuando hay un delito, ya sea, empiezan a buscar como eventos traumáticos, ya sea por temas abuso, etcétera. Y quería saber eso, ¿qué tanto está relacionado el trauma con las desviaciones sexuales, ya sea hacia menores, hacia otras especies, etcétera? Perdón, Javiera, y no alcancé a escucharte bien. ¿Con las desviaciones sexuales? Es que, por ejemplo, cuando hay delitos de presunto abuso sexual, me ha pasado mucho que se ha buscado historial de algún evento traumático que pueda haber llevado a que esa persona perpetúe el acto o el abuso, que es a menores por lo general. Quería saber qué tanto está relacionado. Ya. Sí, ahí me quedó más clara la pregunta. Mira, eh, sí se ha visto relación y después yo les puedo compartir en el material complementario los distintos estudios. Eh, pero hay muchos estudios que han mostrado que lo que por mucho tiempo se pensó que era casi que una asociación directa o una correlación, como de que si había una experiencia traumática en la infancia, ese adulto estaba prácticamente determinado a repetir la historia en el futuro, es mucho más débil de lo que se pensaba, ¿ya? Ahora, también y este es un tema bien polémico, pero creo que es importante también abordarlo. No me puedo extender ahora porque es súper complejo y de nuevo es polémico, pero yo les dejo la invitación y les puedo compartir material de eso también. eh, de que, sobre todo en el contexto de terapia, ¿ya? Y hay algunas modalidades de terapia donde se ha visto que ocurre con más frecuencia que en otras cuando se busca explicar ya sea algún sufrimiento de la persona o algún trastorno o alguna problemática en el presente y la relación que pueda tener con traumas en la infancia, muchas veces esto genera lo que se conoce como los falsos recuerdos. Que no sé si han escuchado hablar de los falsos recuerdos. Ya. Bueno, esto viene desde Freud, ya que él planteó que habían experiencias, sobre todo las experiencias traumáticas en la infancia, se podían reprimir y que después, en el tiempo, y muchas veces a través de una terapia, y que era una de las cosas esenciales como para poder realizar una terapia efectiva, era poder conectar o recordar esos recuerdos reprimidos, ¿ya? Pero lo que se ha visto con mucho estudio y también que se ha evidenciado un metaanálisis es que la memoria no funciona como la planteó inicialmente el señor Freud y que, de nuevo, muchos de esos recuerdos que se buscan como para ir explicando una dificultad del presente generan los falsos recuerdos, que son construcciones, ¿ya? Que la persona va haciendo, que puede ser que tengan algunos trocitos de realidad,
pero incluso pueden de repente haber mezclas de cosas que han visto, que han leído, que han soñado, pero que en el contexto de la terapia y dependiendo también del manejo que haga el terapeuta, puede ser súper fácil inducir a que la persona llegue a esos falsos recuerdos. ¿Ya? Si les queda dando vuelta a esto, después cuando termine la presentación, googleen, se los voy a escribir acá. Hay muchos casos documentados. Hay uno que me acuerdo ahora, que es el de Holly Ramona. ¿Ya? Eh, y déjenme ver si alcanzo. Bueno, si no se los puedo compartir después en material complementario. Sí, profesor, ahí el día de mañana les hacemos llegar a todos los asistentes la grabación y todo el material que usted nos haga llegar como adjunto en el mismo correo. Así que todo Ya, lo que quiera compartirles, bienvenido y nosotros se lo hacemos llegar a todos. súper. Tenemos una duda aquí en el chat de Gabriel. ¿Qué intervenciones se recomiendan en el abordaje de un trauma sexual? Ya, eso, Gabriel, es una muy buena pregunta. Es súper amplia y eso va a depender desde el modelo. Eh, y sabemos que hay distintos modelos de abordaje. Eh, Personalmente yo lo trabajo sobre todo desde el modelo de la terapia breve centrada en soluciones y en particular para el trabajo con trauma. Me resulta mucho más efectivo y creo que es mucho más eh, bonito y que me hace más sentido el trabajo desde la terapia de aceptación y compromiso. Y la terapia de aceptación y compromiso, el gran foco está puesto en aumentar la flexibilidad psicológica. Ahora, ¿cómo podemos aumentar la flexibilidad psicológica? Son distintos los factores que están relacionados con eso y que tienen que ver con identificar los valores de la persona, esto que yo les planteaba, qué es lo que es realmente importante para esa persona, qué es como, cuáles son sus anhelos profundos en la vida, eh, con aumentar la capacidad de estar presente, que ahí dependiendo, porque hay veces que genera un poquito de resistencia en algunas personas, pero la integración del trabajo con mindfulness o la práctica de atención plena o conciencia plena, eh, con estrategias de afrontamiento que vayan en una línea distinta a la evitación, que también la evitación es un gran mantenedor y perpetuador de problemas, trastornos, como queramos decirle, en distintos ámbitos no relacionados con el trauma sexual. Eh, y bueno, y a nivel más específico, pensando en la terapia sexual, yo integro también la terapia de aceptación y compromiso en la terapia sexual. Y ahí en general se trabaja con mira, hay una intervención que es como icónica de la terapia sexual que se llama focalización sensorial. Y la focalización sensorial tiene mucho que ver con una práctica de conciencia plena, ¿ya? Es una práctica de atención plena, de un contacto no demandante con el propio cuerpo y se va pasando por distintos niveles. Entonces ahí sigue un poquito como la estructura de una desensibilización sistemática. ¿Ya? Sobre todo cuando hay montos de ansiedad o una reactividad física importante. Eh, Eso muy a grandes rasgos, pero claro, ahí ya me podría extender muchísimo. Si quieren también les puedo dejar material sobre focalización sensorial, aunque la aplicación, el trabajo con la focalización sensorial sí requiere una instrucción más detallada, ¿ya? Yo no les recomiendo
como leerse algo y empezar a ponerlo en práctica, porque tiene distintos matices, cosas que es súper importante tener en consideración. Muchas gracias, profesor. Gracias por las consultas también y el interés. ¿Les parece si le enviamos al profesor un aplauso visual y virtual por la excelente ponencia del día de hoy? Bebé, ¿qué pasa? Eso, qué tremendo. Y ahora, para finalizar, voy a cerrar con unas palabras de cierre. En ADIPA nos complace poder generar estas instancias de aprendizaje y esperamos que este seminario haya sido muy provechoso y enriquecedor para ti. Recuerda que puedes inscribirte con anticipación a nuestros seminarios, de los cuales podrás descargar material complementario y recibir un certificado por tu asistencia en adipa.cl/seminarios. Si estás presente en el seminario o estás revisando este contenido aquí en YouTube, te invitamos a repostearnos en tus redes sociales y a etiquetarnos. Nosotros felices de conectar con ustedes a través de esta plataforma. Además, con nuestro docente Rodrigo Jarpa, Camila y nuestro padrino, el reconocido actor Pancho Melo, les informamos que hasta el miércoles 5 de junio de este año 2024 en Chile somos parte del CIDER. Los invitamos a revisar nuestro sitio web adipa.cl porque encontrarán programas con hasta un 50% de descuento. Muchas gracias al docente, ¿verdad? A Camila y a ustedes por la participación y la buena onda del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Chao, chao, muchas gracias. Muchas